Oh, aló. Aló, aló, feliz Ahí miércoles. sí, ¿cómo están? Aquí Muy estamos, bien. como Bueno, miércoles. ¿cómo estuvo el día de hoy? Intenso. ¿Por qué tan Con harto intenso? movimiento. ¿Ah? Con harto movimiento hoy día. Ya, eso es bueno. Hay Sí. que, hay Eso que es volver a, bueno. hay que volver a la máquina laboral, escolar, ¿no es cierto? Hay que volver a la máquina de a poquitito, pero siempre Ujú. pensando en lo que siempre hemos hablado en todos los programas, de cómo lo hacemos de la mejor forma para vivir mejor dentro de la cultura del buen trato, ¿cierto? Así es, así es. De todas Trabajado maneras. por mi lado, también trabajado, intenso, pero como dices tú, Panchito, viendo las cosas positivas. Ya me estoy Exacto. acostumbrando al horario, ya me está gustando a esta hora tener luz, el ¿Ya? solcito de la mañana rico, se secan las cosas más rápido de la lavadora, ¿cierto? Así que hay, igual dentro de lo Muy bien. intenso, bien, Perfecto. terminando el día bien. Don Pepito, ¿cómo está usted? Bien, bien, ¿y tú, Panchito, chiquillos, cómo están? Muy Bien, pues Bien. Pepito, ¿cómo está la guagua? Durmiendo. Durmiendo. Oh, vamos a hablar bien. despacito, vamos a hablar despacito para que no se despierte esta guagua. Vamos a hablar despacito, claro, muy bien. Oiga, don Pepito, recuérdenos nuestros maravillosos auspiciadores del programa de todos los días en casa. Están con nosotros el día de hoy. Abarrotes el 7 y medio, la mejor distribuidora de toda la Vega. Visítalos en Antonio López de Bello, 150 Recoleta. Huevos Gallina Feliz, los mejores huevos de Chile. Consíguelos en gallinafeliz.cl. Chado, la ruta del té, los auténticos especialistas. Contáctanos en chado.cl. Monpets, los mejores productos de belleza y salud para tus mascotas. Encuéntralos en monpets.cl. Oma Chile, el mejor colgante para tus lentes. Búscalos en Instagram como @oma_chile. Ravis y Cisternas, diseño, decoración, arquitectura y paisajismo. Encuéntralos en Instagram como @rcdiceno.cl. Nos acompañan en todos los días en casa. Muy Muy bien. bien. Un Oye, aplauso para nuestros auspiciadores. Oye, y felicitado a tus auspiciadores porque todos ayudan a una vida más saludable. Todos los que nombró el Pepito hacen la vida más grata en todo Así sentido. es. Así Y vamos a que, empezar ya a saludar algunos mensajes que nos están llegando. Un gran saludo al equipo y a mucho éxito el día de hoy. De Mauricio Mauricio, Quesada y Muchas don gracias. Javier RM. Qué bueno tenernos a esta hora, con luz del sol. con Así es. solcito, muy bien. Oigan, Gracias. chiquillas, hoy día vamos a empezar a hablar de un tema que bien estamos haciéndolo de alguna forma a distancia, pero hemos estado durante toda nuestra vida trabajando o estudiando de manera presencial. Solamente en esta ocasión, por el tema de la pandemia, hemos tenido que irnos adecuando a este tema del teletrabajo y el teleestudio o el estudio a distancia. Pero sin embargo, el tema de hoy día que tiene que ver con esta búsqueda de un buen trato, ¿no es cierto? O pongámoslo de alguna forma como la palabra también lo dice, este bullying escolar, ¿no es cierto? Pero que también hay una nomenclatura para cuando esto sucede en el ambiente laboral. Roxanita, cuéntanos un poco y acláranos la diferencia porque no existe el bullying laboral, primero que todo. Claro. Mira, dentro de todas las caras de los distintos tipos de maltrato, no se escapan los maltratos que ocurren a nivel de los escolares. Están en la parte interna de los colegios y ese es el bullying, que es el maltrato escolar. Y también, como lo dices tú, Panchito, en los espacios laborales donde trabajamos, también ocurren malos tratos que se llaman mobbing, y que muchas veces la gente ya se habituó bastante más con el término bullying y eso lo generalizan también a los ambientes laborales, que es más o menos lo mismo, que son los malos tratos llevados a un contexto escolar, el bullying específicamente que ahora está mucho más conocido que antes, porque antes ocurrían estos malos tratos y no se sabían. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Sí, es cosa de ver películas de hace 30 años atrás o series
y vemos las burlas, vemos la ridiculización, ¿cierto? Sobre todo en estas películas gringas, en que todo el centro de la película se entorna a la burla de una persona con alguna diferencia o alguna forma de ser especial o que es más sumiso. Entonces, como dices tú, estábamos habituados a normalizar ese tipo de conducta, no sabíamos que era maltrato. Y ahora, que desde los años 90 a la fecha, es donde las políticas de los estados ya transfieren lo que es el respeto de la persona en más sistemático, ya se considera eso y empezamos ahora a sacarnos un poquito las vendas en los ojos, a darnos cuenta que sí existe el maltrato, y no solamente lo que se ve, sino el maltrato en diferentes formas. Y nuestra misión es ahora prevenir, estar atenta, mirar y sacarnos ese miedo de decir maltrato. Lo que hablamos el otro día, ¿te acuerdas, Roxana? Sí. Que el temor, o sea, uno dice maltrato como, ¡oh! Mejor me callo. No, familiaricémonos con ese término porque así es más sano, porque vamos a prevenir. Si estamos callados, no prevenimos, nos quedamos callados, omitimos Exacto. información. Porque además pasa... Perdona, Panchito. Sí, perdón. Lo que pasa es que, y respaldando un poco lo que dices tú, ya de atrevernos a hablar de la palabra maltrato, y sacarnos de la cabeza que el maltrato solamente lo entendemos como algo físico, o maltrato sexual, o algún tipo de otro, de esa índole. Hay muchos tipos de maltrato. Desde cómo saludamos de mala manera a una persona, y hay un maltrato. De cómo dejamos de hablarle a una persona, también es un maltrato. La cultura del buen trato, yo lo he aprendido a ustedes dos, está involucrado en todo el quehacer desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y de cómo... Qué buen alumno este chiquillo, ¿no? Buen alumno. Fíjate que cuando empezamos como sociedad a mirar los maltratos, entramos y empezamos, primero ingresamos a las casas, y ahí nos dimos cuenta de los maltratos intrafamiliares, ¿cierto? Antes, lo que ocurría dentro del hogar, había hasta un dicho que decían, los pañitos sucios se lavaban dentro del hogar. Exactamente. Enterarse. Bueno, ese era el tiempo donde los maltratos estaban normalizados y teníamos una cultura donde aceptábamos ese tipo de relaciones. Lo mismo pasó con los colegios. Nos empezamos a meter dentro de los colegios y nos empezamos a dar cuenta que entre los compañeros, donde debería existir una relación de igualdad de poder, empezó a verse relaciones que el poder y los abusos empezaban a mostrarse de una manera desigual y empezaba un agresor a hostigar a un víctima, que también en este caso, contexto, es el compañero. Ahora, muchas veces se confunde el bullying con las típicas peleas de los niños. Con los conflictos. Hay que hacer una distinción. El bullying es un niño que hostiga a un niño más débil y se aprovecha de esta condición de debilidad donde la víctima no se puede defender. Y ocurre en una relación, empieza a ser una relación de dominación, donde muchas veces esto ocurre de manera oculta, y los niños empiezan con sintomatología, ¿cierto? Y empieza a desarrollarse esa relación de acoso, que ahora me alegra mucho que ya se está empezando a notar más y a considerar más. Pero los niños lo pasan requete contra mal, pero no hay una relación de igualdad. El débil no puede defenderse. Exactamente. El tío no tiene esos recursos. Perdona, yo creo que es importante saber y también conocer alguna experiencia quizás de alguien que nos esté escuchando, ¿no es cierto? De las personas que nos están viendo hoy día, que quisiéramos compartir para ver cómo podemos ir canalizando también y cómo han podido sobrellevar también este proceso y cómo han salido adelante, porque es una delgada línea que puede marcar la diferencia y marcar la vida también, el tema del maltrato. Yo lo reconozco, yo en algún minuto viví un poco de bullying en el colegio, porque era muy flaco, porque era muy lento para correr en algunos casos. Entonces, claro, hay distintas formas de este maltrato del que estamos hablando, que en ese tiempo, cuando yo estaba en el colegio, el término bullying no existía como tal. Claro, ahora hay que hacer una distinción también en que el bullying, para que se produzca este tipo de acoso, tiene que ser sostenido en el tiempo.
Eso es lo que Porque, quería aportar. claro, porque si tú te dicen de repente, por ejemplo, flaco o Mm, lento, y eso, claro, no es agradable, pero no te va a ir achacando psicológicamente tu No, autoestima. Pero si esto se claro. hace de manera periódica y a ti te molesta y no puedes defenderte, ¿cierto? Y te claro. menoscabas frente a los demás y tú te empiezas a sentir mal, agredido, eso es bullying. No Eso es es la bullying. violencia de repente ocasional que tienen los jóvenes. En Claro. Como manera eso, de expresarse. hoy, en eso lo que dice Roxana, Panchito, lo que nos están escuchando, hay que estar como bien despierto y bien consciente, porque como no hay mucha claridad en nada, en lo que es enfoque derecho y todo este tema del maltrato, se llegan a los extremos. Tener claridad que el bullying es cuando hay una actitud agresora, ¿cierto?, que molesta, que humilla al otro y que es recurrente en el tiempo. Dice Roxana, una burla puede pasar, que no está bien, pero pasa, ¿cierto? Pero ojo, de las burlas es el pie inicial para que esto sea recurrente y se transforme en bullying, ¿ya? Exacto. Y en eso que tenemos que estar todos mirando y todos atentos, acostumbrarnos a mirar y a decir lo que no está bien, acá hay responsabilidades compartidas. Como es una mirada sistémica que todos nos comunicamos y somos colaborativos, la casa es fundamental. Los papás en la casa tienen que desde chiquititos los niños mostrar con el ejemplo, de no ridiculizarlo, de no darle los sobrenombres que le provoquen una humillación al niño, lo haga sentir mal. Hablar este tema desde chico en la sobremesa, el respeto hacia el otro, la inclusión, la abertura a la diversidad del ser humano. Es un tema potente que se maneja desde la casa. Luego el colegio es compartido en que también tiene que dar charlas, tiene que fomentar una buena comunicación de estos temas que son trascendentales para que sea un adulto responsable y feliz, el niño que está en desarrollo, ¿cierto? Hay una cosa, Yoita, ahí Javier nos dice, es complicado porque nadie te dice que es maltrato y la creencia indicada que tienes que aguantar. Claro, te decían, tal como dice Javier, oye, tenés que aguantar nomás, tenés que aprender a sobrellevarlo, tenés que aprender a vivir con esta forma de convivencia, ¿o no? Bueno, Eso, ahora no. Ahora no, no, claro. Justamente una de las creencias que ayuda a normalizar el maltrato y no a Claro. mirarlo es, por ejemplo, tienes que aguantar, ¿cierto? Claro. Oye, la otra cosa que estaba diciendo Carmen Gloria, continuando con la idea, es que cuando los niños son chiquititos, por ejemplo, y empiezan a tener algunas conductas violentas, que es normal que las tengan porque están aprendiendo a manejar sus emociones, y por ejemplo empiezan a morder, y empiezan a resolver sus conflictos de manera violenta donde agreden a un otro. Para nosotros empezar a ayudar a estos niños a que no sean agresores cuando grandes, tenemos que ayudarlos a ir modulando sus emociones y, por ejemplo, si muerde, enseñarle que así no va a conseguir las cosas y que en esta casa no se muerde a nadie. Entonces, de a poco yo les voy enseñando a mis hijos a que las emociones se expresan de manera no violenta. Porque ¿qué pasa en el bullying? Hay un chico que es un agresor que no aprendió a manejar sus impulsos violentos. Entonces, lastima a uno a otro, ya sea con golpe físicamente o ya sea lastima a un otro psicológicamente, verbalmente, con la indiferencia también. Cuando a los niños, por ejemplo, hay chicos que los dejan aislados y un grupo se ríen de ellos, no se juntan con ellos, los excluyen, también es bullying. ¿Te fijas? Hay distintas maneras de agredir, pero eso se va enseñando, como dice Carmen Gloria, desde que son chiquitos y con el ejemplo, obviamente. Sí, obviamente. Eso es lo que dice Roxana Panchito. Yo, una de las cosas que siempre yo lidero positivamente para poder educar es los jardines infantiles, ¿ya? Porque cada vez es menos, eso sí, que hay que reconocerlo, pero hay que tener tanto cuidado del adulto mediador que está responsable de los niños desde esa cuna, ¿ya? En que el adulto no se refiere a un niño con un diminutivo o con un sinónimo o con un nombre peyorativo, ¿cierto? Porque, como dice Roxana, con el ejemplo le estamos diciendo al niño que al gordito le decimos gordito de chico, guatoncito, oye, se parece al ratoncito de Blancanieves, ponte tú. ¿Ah?
Y el adulto, ojo, el adulto que está a cargo de esa sala, háblese técnica, educadora, la tía que hace aseo, porque todo es una comunidad, ¿cierto? Cometemos esos errores. Entonces, qué importante es ahora mirar con otros ojos que ese tipo de lenguaje o de comunicación con el niño, ¿cierto? Puede potenciar una conducta cuando él esté en el colegio, también burlesca hacia sus otros. Y la burla es el primer pie para que se transforme en bullying y sea reiterativo. Entonces, el adulto es fundamental el ejemplo que damos. Oiga, consulta, chiquillas. Cuando uno recibe el bullying, ¿no es cierto? O el bullying es el acto de la agresión. El bullying es el proceso de violencia que ocurre en esta dinámica agresor-dominador o dominado. Entonces, ahora mi pregunta. De acoso. ¿Ah? Ahora mi pregunta. Pregunte. ¿El agresor necesariamente es una persona que ha sido agredida de alguna u otra forma? Bueno, lo que se ve cuando uno estudia los perfiles de los agresores es que muchas veces son niños que han sido agredidos y que de alguna manera han validado la violencia como una manera de relacionarse. Es como que una vez lo expliqué en un programa, que uno se identifica con el agresor. Por eso que es tan importante que los modelos primarios, los padres, los educadores, tengan conductas no violentas para que los niños no aprendan, en la televisión también, no aprendan conductas que después ellos se identifiquen. Porque hay personalidades en los niños que tienen una mayor tendencia a las conductas violentas. La violencia es energía, que es muy bonito que se tenga, pero que se conduzca no en agresión. Uno cuando quiere lograr cosas tiene que tener una energía que te mueva, esa es una energía más bien violenta, pero que no agreda a un otro. ¿Te fijas? Que no haga daño. Analizando esta energía que uno tiene, sobre todo hijos que tienen temperamento más impulsivo, más irritable, irle enseñando un poquito a ir modulando esto. ¿Te fijas? Exacto. Oye, usted ahora, desde que estábamos hablando, trae recuerdos de años atrás, ¿se acuerdan las orejas de burro en los jardines infantiles? Cuando un niño se hacía pipí. La regla que te pegaban. No, y no sabe, tiene que aprender. Ahora que burro le vamos a poner. Anda cómo hacer eso ahora en una aula. ¿Te fijas cómo hemos cambiado a nivel social? Como estamos mirando con otros ojos lo que estaba normalizado hace 20 años atrás. Mira la evolución que estamos teniendo. Pero eso también hay que practicarlo desde la casa, porque tal como dijo Roxana, el proceso de bullying, este agresor, por lo general viene de un hogar en el cual está habituado a ese tipo de trato y él tiene una autoestima bastante baja, por lo tanto necesita estar en un poder sobre otro para sentirse mejor valorado dentro del colegio. Entonces es una medida también psicológica que es bien potente, porque también necesita ser tratado la persona que hace bullying, no solamente la víctima, que va a traer consecuencias psicológicas y que muchas veces vamos a darnos cuenta que está rindiendo menos en el colegio, que no tiene ganas de ir al colegio, que siempre se está sintomatizando algo para no ir. Ojo con eso también. Los dos tienen que verse, el agresor como la víctima, porque la idea es erradicarlo. Ambos tienen su autoestima dañada. Uno por su historia y el otro también porque les falta fortalecer su yo, su mecanismo del yo, para que no tener una debilidad porosa justamente para un otro que requiere a alguien más de él para aprovecharse, para burlarse, para engrandecerse, pero de una manera que no es saludable porque produce daño. Entonces, es lo que hay que ir trabajando. Vamos a hacer un pequeño momento porque vamos a saludar a quienes nos están viendo también. Miguelito Torres, la Juani desde Talca, ¿no es cierto? Que está también sumándose a este interesante programa de conversación. Y también a otras personas que están ahí, a la Catherine Flick, a don Ricardo Humada de Antofagasta, que le mandamos un abrazo muy especial a don Ricardo. Ahí nos está viendo también. Así que ahora sí. Que es importante saludar a la gente porque después nos dicen, oye, yo te escribí, no.
Oye, ellos son parte de este programa y nos van nutriendo, porque es para ellos este programa, para que todos ya Exacto. empezamos a comprender que tenemos que ver las cosas de otra forma. Oye, y un poco lo que decía Roxana, yo también quería aportar la importancia que tiene las organizaciones de educación, ya sea jardines infantiles, ya sean colegios, ¿cierto? U otra organización que se esté impartiendo la educación en niños y jóvenes. Que tener un trabajo potente, este tema de que es bullying, del maltrato, conversarlo cariñosamente como lo estamos haciendo ahora, y no como charlas aisladas que van por un programa curricular que tienes que hacerlo según las pautas del Ministerio de Educación y queda listo el programa del año. Esto es una conversación transversal y el niño tiene que entender y comprender lo que les puede pasar o también en algún momento ellos también pueden ser víctimas o agresores. Entonces es súper importante que si no los papás inviten al colegio a estas charlas. Quizás algún papá también puede darlo, se maneja una comunicación mucho más saludable. Nosotros con Roxana hacemos estas charlas, así que también los invitamos a meterse en nuestra página web. Damos esta charla de comprensión en la cual se conversa, Panchito, y se entabla este tema de una manera pedagógica, pero donde queremos que se comprenda lo que estamos viviendo para resolver y para prevenir. Exacto. Eso es súper importante. Además que, a partir de esta charla que estabas hablando tú, de lo que estamos hablando, del tema del bullying, que es, ya entendemos y tenemos claro que es el bullying es escolar, ¿no es cierto? En el colegio. Escolar. También hay un tema de maltrato a nivel del lugar de trabajo. Que también vamos a conversar un poquitito de eso, Roxanita, ¿verdad? Sí, pero quiero seguir retroalimentando un poquito la idea del bullying, Panchito, porque es muy interesante, importante en estos tiempos modernos de mayor protección y de autocuidado, que nosotros como padres tenemos el derecho también de exigir que en los espacios escolares, en los espacios de colegio de nuestros hijos, ya sean jardines infantiles, colegios, universidades, tienen que ser espacios libres de violencia, porque uno lleva a sus hijos donde tienen que estar en un ambiente tranquilo. Entonces, es responsabilidad también de los colegios estar muy atentos Claro. de esto. Y los padres supervisar esto, porque acuérdense que la violencia y los maltratos ocurren muchas veces en silencio. Muchas veces el víctima no dice nada. Los padres no es tan fácil descubrir a un niño que está teniendo bullying. De repente le empieza a oler la guatita, el papá lo lleva incluso antes que llegue al psicólogo, lo llevan a que le vean la guatita porque está con diarrea, o etcétera, etcétera, y resulta que lo que no quiere, él no quiere ir al colegio porque tiene miedo. Pero eso es todo un proceso para descubrir que lo hace el psicólogo. Entonces, cuando estamos con una confianza lúcida, atenta, donde ya estamos aprendiendo que en los distintos contextos pueden ocurrir malos tratos, porque tenemos una historia donde se normalizaban los malos tratos. Quizá de aquí al siglo 2050, o sea, al año 2050 ya está solucionado, ¿me entiendes? Claro. Pero todavía tenemos que estar nosotros como sociedad, como padres, súper atentos. Oye, súper atentos. Como gran aporte, como siempre, quiero levantar aquí el comentario de Ricardo Omar, que dice: hoy en día es muy brutal por las redes sociales. Antes el bullying era en tu entorno, ahora se masifica muy rápido. Exactamente. El bullying en internet, en las redes, se llama ciberbullying, que es lo mismo que en el colegio, pero los niños lo empiezan a hacer ahora en las redes sociales. Pero se produce el mismo acoso, los mismos riesgos, las mismas relaciones de desigualdad, de poder. Pues se llama ciberbullying, que lo vamos a ver en otro programa, ¿no, Panchito y yo ya? Lo hemos conversado, lo vamos a ver. Oye, lo tenemos como quien dice en pauta, porque es un tema muy importante, y sobre todo ahora que estamos todo el día prácticamente conectados a las redes sociales, ya sea a través de las distintas plataformas que hay, pero también a través de las redes en términos de el teletrabajo y también en el fondo el estudio a distancia. Así que Ricardito Omar tiene mucha razón que esto se masifica mucho más rápido hoy día a través de las redes sociales. Hay que tener mucho ojo, papás atentos, oreja, pestaña y ceja, como decía un programa de televisión infantil de antaño, con activas señales
aquellas señales que nos vayan dando algunos indicios en que estamos viendo que a lo mejor nuestros hijos están siendo víctimas de este maltrato o de O son bullying. agresores, o son agresores. Sí, por eso. Bien. ¿Hay alguna forma? ¿Cuáles serían como las señales como que podrían ponernos en alerta, chiquillas? Señales de que está siendo víctima, que está Sí. siendo bullying. Ambas dos, víctima o victimario, por decirlo de Bueno, alguna forma. hay varias señales, muchas señales. Los chicos empiezan los que son víctimas, a bajar el rendimiento escolar, pueden empezar a tener algunos trastornos psicosomáticos, que le empieza a doler la guatita, dolor de cabeza, empiezan a estar más malhumorados o se empiezan a retraer. Hay varias, sobre todo el rechazo de ir al colegio. Ahí hay que ser como padre muy sensible en ese aspecto. La sensibilidad también cuando lo vea relacionándose con sus compañeros. Si hay alguno que tiene un temor especial, se aleja, preguntarle a la profesora. Cada niño, Panchito, es una realidad. Pero te diría que el indicador más importante es el miedo. Hay niños que incluso empiezan a hacerse pipí en la noche, empiezan a tener pesadillas. Hay trastornos alimenticios también, hay trastornos alimenticios. Mira, la consulta llegan varias sintomatologías que pueden estar hablando, ansiedades, pueden estar hablando de que el niño está siendo víctima de bullying. Y, en cambio, el agresor llega a la consulta porque lo derivan del colegio. O la mamá no puede más con este chico agresor que muerde a cada rato al primo, a los hermanos, y va por conductas violentas con el agresor. Exacto. Ahora, Sí. estas mismas señales que estás dando tú, Roxanita, ¿cómo la podemos llevar en este tiempo de pandemia que estamos en casa, en donde claramente no vamos a tener ese contacto presencial con los compañeros de colegio, con la tía del curso, no estamos en el entorno del aula de clase, por decirlo de alguna forma, sino que estamos así como lo estamos haciendo nosotros. Entonces, en situación especial. Claro, a lo mejor ausencias que no se conectan, por ejemplo, no se quieren conectar a las clases, o alguna, ¿cómo podríamos quizás también ahí? Bueno, para prevenir el ciberbullying tienes que estar atento. Tú, supervisión constante, sobre todo si tú ves que tu hijo no lo está pasando bien, tú ves que es más bien tímido, tiene algunas características físicas que quizás yo sé que hay una mayor predisposición que lo molesten. Ahí tengo que estar mucho más atento. Yo en las redes sociales es más complicado porque tengo que estar apoyándome o yo presencialmente con él, o apoyándome con un adulto responsable que tiene que ser el profesor, aliarme con adultos responsables para que vean con quién se está relacionando mi hijo, si está siendo agredido o no. Porque claro. Oye, muchas veces hay amenazas, entonces lo amenazan y, oye, llegan incluso hasta con riesgo suicida con el tema del bullying. En eso, fíjate, Panchito, yo sí, es complicado, pero para complementar, de Mauricio Quesada, ¿vas a hablar? Quiero leerlo para que, como complemento también, porque ahí habla de una palabra muy, muy importante. El bullying hay de muchas formas, verbal, física, etcétera. Y eso marca, esa es la palabra que yo... Deja huellas. Deja huellas. Desgasta moralmente, te desgasta. Claro. Oye, en eso estábamos hablando y que Roxanita estaba hablando, yo insisto que es un tema que es preocupante y hay que ocuparse, en que en el hogar es el primer estatuto de educación y que te marca la vida en un niño. Por lo tanto, tú dices en pandemia, ¿qué hacemos si mi hijo está siendo víctima porque está todo el día en la pantalla o no quiere hacer clase virtualmente o hay conducta? Primero que el papá se haga responsable y se involucre en su hijo. ¿Ya? En este momento los papás jóvenes son los millennials, que tienen 40 años, 38 años, y están también conectados a una pantalla,
¿Ya? Exacto. Y eso hace, ojo, en que poco tiempo pase físicamente con su hijo observándolo, cuál es su conducta. Porque mientras el papá está trabajando en teletrabajo, la mamá, el hijo está o en el computador o en el celular y lo estamos desprotegiendo. Y de alguna manera volvemos a lo que hablamos el programa pasado, una negligencia como padres, porque no estamos viendo lo que están haciendo. ¿Ya? Y en este momento las redes sociales son potentes, nos estamos comunicando en todo sentido a través de las redes sociales, no hay otra forma, por esta pandemia, en este autocuidado físico, ¿cierto? Entonces, con mayor razón, los papás prevenir. ¿Y cómo podemos prevenir? Involucrarnos en nuestro hijo, qué le está pasando. Y cuando son chiquititos, menos de 6 años, yo les quiero ahí decir a los papás que cuando tengamos alguna duda, antes de enjuiciar a la tía, de enjuiciar al colegio, inmediatamente llegar con esa preocupación y ocupación que tiramos, ¿cierto? Mi hijo está haciendo bullying sin saber también la base, veamos en la casa. Y como una forma que da muy buen resultado es a través de los cuentos tradicionales. Narrarle al niño, por ejemplo, Blancanieves, que fue una niña abandonada, narrarle a Caperucita Roja, que si el susto que tuvo en el bosque mientras el lobo la perseguía, ¿cierto? Bueno, y a través de estos cuentos tradicionales, luego preguntarle, ¿qué le pasó a Blancanieves? ¿O qué le pasó a Caperucita? ¿Tú te has sentido una vez así? ¿Te dio susto el lobo? ¿Tú te sientes que tienes un lobo que te asusta? A través del cuento tradicional podemos llegar a la emoción del niño, a lo que le está pasando internamente y que no puede, porque es muy, muy pequeño, verbalizarlo y decir lo que le está pasando. Entonces, una herramienta barata, a la mano y al alcance de todos, es con un cuento tradicional llevarlo a la práctica y llegar al mundo interno de nuestros hijos qué le está pasando, cuando tengamos alguna duda. Ese es un tema. Panchito, hay un amigo que nos dijo un comentario muy interesante, que dice que el bullying también puede ser maltrato psicológico. Y claro que en el bullying puede ser psicológico, puede ser físico también. El bullying incluye la mayoría de los malos tratos, así que psicológico, claro, la burla, Claro. ridiculizaciones, amenaza, comparación. El cuatro ojos. Es psicológico, pero también pueden haber golpes cuando amenazan y te esperan la salida, claro, y llegan un grupo. Puede ser también, el bullying puede ser un grupo de, comillas, matones que se empiezan a acosar, a hostigar a un grupo de niños más débiles también, los más estudiosos, por ejemplo, no sé. Pero por eso se ve la desigualdad de las relaciones. Uno que es dominador y el otro que es más sumiso, más dominado. Exacto. Donde, en un espacio de colegio donde se espera que las relaciones sean de paridad. ¿No? Por eso que ahí se pierden los derechos y eso es importante que lo regulemos. Lo regulemos. Oye, ¿ustedes se acuerdan de las películas, por ejemplo, Gris Brillantina o estas antiguas, las que son los típicos universidades de grado ahí? Estaban los nerds, ¿sí? Y los bacanes. ¿Se acuerdan o no? Sí, pues. Los bacanes, que se creían con sus chaquetas, todas. Oye, primero la burla y después de la burla llegaba al matonaje, ¿cierto? Y la víctima, que era de estos nerds, le botaban los lentes, le pisoteaban los cuadernos y no se defendía. Ese también es el bullying, que la víctima es silenciosa, no se defiende, muy difícil que pida ayuda, ¿no, Rosana? Si no, los papás ellos tienen que ver qué le está pasando en su hijo, porque la víctima no habla, por lo general no habla. Entonces, no, es importante ahora. Es que el agresor va a ser agresor siempre con alguien débil. Claro, por eso es tan importante que exista un tercero que rompa esta relación de abuso. Porque cuando dicen algunas veces las creencias erróneas que normalizan los maltratos, pero deja, si son niños, si son juegos de niños, o pégale un combo de vuelta, le dice el papá. Pero el niño no puede, no tiene ese recurso de defensa, porque el bullying te va desgastando tu psicología, tu moralidad te va achicando frente al agresor que crece, el chico que se disminuye. Entonces, si yo como padre espero que mi hijo se defienda, es como que no conociera muy bien a mi hijo en ese sentido. Por eso que necesito
que un adulto externo, llámese ahora el profesor, que es el adulto responsable, que este contexto sea un contexto libre de violencia, que tendrían que ser todos los colegios, ¿cierto? Y ahora es un derecho que nosotros como padres tenemos que pedir, pero tenemos que apoyar a la víctima. Tal cual que si está siendo víctima de bullying, como decía Carmen Gloria, tanto la víctima como el agresor tendrían que trabajar psicológicamente Claro. la autoestima para no ni agredir ni permitir ser agredido, que sería la dicotomía que no es saludable para el desarrollo de la personalidad. Oye, qué interesante porque en el fondo hoy día lo que estamos haciendo es llevando a un entorno externo, valga lo raro que suena, un entorno externo, lo que hemos ido aprendiendo durante todos los programas de cómo nos tenemos que ir cuidando. Porque, a ver, y lo llevo en concreto, hemos estado, por ejemplo, con nuestra amiga Carlita de Ayapé, nuestra Nutri, que nos ha enseñado a alimentarnos. Que si no fuese por ese interesante programa en donde aprendimos a alimentarnos, nos vamos a empezar a engordar, ¿no es cierto? Si empezamos a comer cosas. Y eso puede dar pie a que podamos ser víctimas de bullying en este entorno. Claro, de burlas. Y así con cada uno de los profesionales con los que hemos estado conversando durante toda esta temporada, que ha sido hoy día como una forma de llevar también a la práctica lo que hemos aprendido para poder enfrentar bien el mundo exterior de alguna forma, buen trato que hay afuera de nuestra... Exacto. Es como el buen trato que protege. El buen trato que protege incluso de los malos tratos. Claro, exacto. Claro. Oye, y todos los programas... Tú, Panchito, empezaste a hablar también, discúlpame, Yoyita, con el tema del maltrato laboral, ¿cierto? Sí. No sé si quieres que empezar a conversar de eso, Yoyita, o querías decir alguna otra cosa. No, ya se me fue, pero no, está bien. Yo creo que es importante hablar también de ahora del maltrato laboral, que de alguna manera, como no hay mucha claridad y no hay conocimiento, y nuestro programa hasta ahora ha sido de tomar conciencia. Una vez dijimos, Roxana, qué importante es salir de la pecera. Si yo salgo de la pecera, puedo mirar lo que me estaba pasando y qué puedo hacer para mejorar, ¿cierto? Esa es la idea de estas conversaciones. Y del maltrato laboral, yo creo que es súper potente conversarlo porque ya la parte del lenguaje se confunde. Dicen bullying laboral, ya dijimos al comienzo que es una diferencia, ¿cierto? Uno en el colegio, que es el bullying, y lo que es el maltrato en el trabajo, estamos hablando del maltrato o acoso laboral, ¿cierto? Que también se confunde el acoso laboral. Claro, el acoso laboral también se confunde que solamente lo sexual, pero el maltrato laboral es el acoso, o sea, lo mismo que hay un agresor, ¿cierto?, con otra persona. Y ese agresor es transversal, entre los pares, horizontal, ¿cierto?, del jefe al subordinado. Y ya es como adulto, en el fondo una relación ya de adulta y que es más potente. Ahí Roxana nos puede dar ahí, hablar del tema específico del maltrato laboral, que es muy, muy concurrente y ahora se está legalizando mucho, se está penalizando ya, súper potente eso. Claro, lo que pasa es que estas conductas violentas que uno no corrige durante el desarrollo humano, si tú las conductas violentas no las desarrollaste en el colegio y no aprendiste a no ser agresor, tú sales del colegio y te pones a trabajar, ¿cierto? Y cuando llegas al trabajo, empiezas a tener compañeros más grandes. Pero ese impulso agresivo, esa manera de relacionarte de manera desigual, dominadora, manipuladora, hostigadora, y que cae en conductas violentas, se generaliza y se expresa en los ambientes laborales. Y eso ocurre cuando si uno empieza a medir los climas laborales, se da cuenta que hay relaciones que son más abusivas que otras. Porque de alguna manera ese adulto nunca aprendió a que las relaciones los problemas no se resuelven de manera violenta, ni uno no tiene relaciones dominadoras con lo otro, sino que también son relaciones que tendrían que ser en paridad, pareja, ¿cierto? Más transversales. Ocurren esos malos tratos que pueden llegar también, el maltrato laboral, el acoso sexual es
yo te diría que el maltrato que pierde todos los límites ya, porque se mete justamente en los límites íntimos de tus compañeros laborales, ¿te fijas? Entonces, Oye, así como existe, hablamos al comienzo del programa de este bullying, que es el bullying escolar. La nomenclatura a nivel de maltrato laboral, confirmémoslo si es tal como dice Javier, es mobbing. ¿Está bien? Sí, mobbing. Mobbing. Bueno, perfecto. Y en ese, para seguir también compartiendo con la gente que nos está acompañando, este mensaje de Mauricio dice, el maltrato laboral es angustiante, fuerte y claramente tantas horas trabajando es y genera una presión y estrés de forma física y psicológica. Claramente. Claro, claro. Lo que pasa es que el maltrato laboral también puede ser sentido por tu propia persona, que dentro de tu espacio de trabajo, tú no la estás pasando bien porque no te acomodas a las condiciones del trabajo. Ese sería un maltrato que estás experimentando tú con tu propia persona en la relación que estás estableciendo con tu trabajo. Pero hay otro maltrato que es ejercido por otra persona hacia ti. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos más que nada del mobbing, es un maltrato que tiene relación contigo y otra persona que te está acosando, que te está violentando de alguna manera, que te está haciendo sentir mal en el trabajo, y tal como el niño chico no quiere ir al trabajo, al colegio porque le duele la guatita, la persona adulta empieza a no querer ir al trabajo. Lo pasa mal, exactamente, lo pasa mal. Problemas psicosomáticos, o ansiedad, empieza a comer más, o no puede dormir bien. Bueno, características dependiendo de la personalidad. Oye, Panchito, y lo otro también que complementando lo que dice Roxana y lo que dice Javier, que pregunta que si habrá conciencia en Chile del moving, ¿cierto? Yo creo que ha cambiado bastante la realidad, ¿ya? Por eso ahora, no sé si hacemos un poquito de memoria, se habla mucho de el nuevo liderazgo participativo en las empresas, cómo tienen que ser los jefes actuales, cómo tiene que comunicar, ¿cierto?, las directrices de una empresa de una manera efectiva, en la cual todos se sientan integrados, ¿cierto? La comunicación mirando a los ojos, el respeto en la comunicación. Ya no hay, está muy ahora resguardado, que igual sucede, pues estamos trabajando en eso. Las palabras en subidas de tono, en reuniones, las descalificaciones, que era, oye, el otro día nos reímos con Roxana, el happening, ¿se acuerdan la oficina del happening? Muy buena. Que estaba normalizado, la Gertrudis ahí la ponen nos moríamos la risa. ¿Cómo? Nosotros nos moríamos de la risa con la oficina del happening. ¿Y por qué nos moríamos la risa? Porque estábamos habituados a eso. Ahora estamos viendo de otra forma, estamos despejando el mar. Entonces, si nos llevamos al happening con la Gertrudis era una persona, un trabajador, súper acosada y maltratada, sobre exigencias laborales, sobre tareas, exigencias psicológicas a 1000, ¿cierto? Le hacían bullying por su peinado, por su tipo de falda, y llegaba la pinturita, ¿cierto?, que conseguía todos los beneficios, ¿cierto? Y la Gertrudis no daba ningún beneficio, ¿cierto? Está el jefe dictador, el jefe autoritario, el jefe que gritaba, ¿cierto? Bueno, eso es un tremendo escenario en que ahí existe un maltrato laboral que estaba normalizado. Y ahora, para responderle a Javier, se está ahora regulando, pero esa regulación, el actor principal es el trabajador, porque tiene que darse cuenta y poner límites en su trabajo de cuando yo me siento agredida, y agresión o maltrato es cuando es recurrente en el tiempo, ¿cierto? Se puede enojar el jefe una vez contigo, pero cuando permanentemente me llaman y me insultan, bueno, aquí estamos hablando de otra cosa, ¿no, Roxana? Estamos hablando ya de un maltrato generalizado. Bueno, y a Javier hay que contarle que nosotras con Carmen Gloria justamente lo que estamos trabajando a nivel de empresas, organizaciones, es llevar la cultura del buen trato a las empresas,
porque así como los niños tienen que aprender en ambientes bien tratantes para poder aprender mejor, los adultos tenemos el derecho de trabajar en ambientes bien tratantes para producir mejor, porque de hecho se ha visto que las organizaciones bien tratantes son mucho más productivas y creativas. Entonces, tenemos que puro empezar a pasarlo bien trabajando también. Y en eso yo quiero complementar y quiero contar una experiencia. Yo, gracias a ustedes también, yo como publicista, en la empresa donde yo trabajo, he empezado a darle la importancia que tiene el tema de las comunicaciones internas, en donde hemos ido generando instancias de participación para justamente generar un clima laboral que esté acorde a un buen trato, que en el fondo nos vayamos que sigamos, a pesar de estar a la distancia, sociabilizando y comunicándonos y compartiendo en instancias distintas de conversación, de un happy hour después de la oficina, en línea, conversar, hacernos ciertos cariñitos entre nosotros en términos de saber cómo estamos viviendo todo este tema. O sea, que hay gente que de repente pregunta por otro que no estuvo presente, por ejemplo, en estos encuentros. Entonces, esa mecánica de esta fusión del tema de la comunicación, tal como decía la Yodia, la importancia de la comunicación interna, así a su vez combinado con esta cultura del buen trato en la que ustedes están trabajando, ha sido una muy buena mecánica que queremos invitar a la gente que quiera participar. Obviamente que lo podemos hacer y poder conversar de qué forma también podemos llegar a eso. Claro. Y lo importante de este programa, en donde hemos podido también hacer esto, de esto que estamos hablando, pero entregarlo de manera abierta a quienes nos están viendo hoy día y poder compartir este programa para que más gente pueda aprender y conocer de esta cultura del buen trato y cómo ir poniéndola en práctica. Claro. Exactamente. Oye, Panchito, y lo otro, la cultura del buen trato, como bien dijiste tú, empecemos a familiarizar que la cultura del buen trato no significa que vamos a andar todo el día, todos paz y amor, y aquí todos somos amigos. La cultura del buen trato es una nueva forma de actuar, de sentir y de pensar, en la cual el respeto de la persona y hacia mí mismo es la base, la dignidad humana. Pero una cultura del buen trato, por ejemplo, en una empresa en que se empieza a activar esta nueva forma de un ambiente laboral sistémico bien tratante, existe orden, tiene que haber un orden, tiene que haber jerarquía, tiene que haber disciplina operativa, pero todas esas relaciones sistémicas son con respeto. Esa es la cultura del buen trato, que vamos todos trabajando hacia el objetivo de la empresa, pero de una manera armoniosa, una manera en que nos comunicamos mejor. Eso no quiere decir que no nos vamos a enojar, que el jefe no me va a llamar la atención porque no cumplí la tarea, ¿cierto? Sino que la persona, el trabajador, exacto, no confundir que la cultura del buen trato, eso no incluye, sí incluye el orden, sí incluye la evaluación, sí incluye, pero de una forma saludable, en la cual la persona es el centro de todo. Si la persona está bien como él, como su bienestar personal, va a funcionar mejor en un ambiente bien tratante. Y ambiente bien tratante también implica infraestructura. O sea, yo puedo ser súper buena trabajadora, encuentro que tengo buenos tratos verbales con mi jefe, pero me tienen sentada en una silla de palo, ¿cierto? El computador no me funciona, tengo que echar el computador de mi casa permanentemente, y si voy al baño, el baño está pero en condiciones pero horrorosas. ¿Estamos hablando de un ambiente bien tratante ahí? No, ¿cierto? Porque eso implica el todo integral, ¿cierto? Las vacaciones, tengo derecho a mis vacaciones. Ok, yo puedo pedir permiso con tiempo, pero que el jefe no me diga un día antes y me tiene en la cuerda si que voy a salir o no. Una cultura de buen trato en que hay una programación, un orden, en que respeto a ese empleador, en que tiene una familia. Y esa familia también espera que la mamá o el papá tenga sus días de vacaciones y las programe. Entonces, igual implica, al contrario, es más ordenada, es más con disciplina. Hay que trabajarlo. Pero para eso estamos como consultora. Nosotros hacemos con Roxana y también te invitamos, Panchito, a hacer estas charlas de reflexión que son muy interesantes en las organizaciones para empezar, ¿cierto?, a mirar diferente lo que estamos haciendo. Y los talleres que después se trabajan, ese es un segundo paso. Pero es muy interesante trabajar este tema. Por eso es tan importante tocar la tecla, para hacerlo bien gráfico, tocar siempre, seguir insistiendo en tocar la tecla de lo que estamos conversando, de este concepto que hemos ido aprendiendo del buen trato.
pero teniendo claro de cuál es el objetivo final de esta búsqueda de un vivir mejor, en donde claramente, ya sea en el ambiente escolar, como lo hablamos del bullying, ¿no es cierto? Y también en el ambiente laboral, como lo estamos hablando del mobbing, en donde de alguna forma tenemos que ir asociando siendo también actores, actores participantes y Activos, claro, activos, activos sí. en lo que significa esto de la cultura del buen trato y de cómo vamos aportando a esto. No, Porque claro. si no, no sacamos nada con que lo escuchemos, pero no lo pongamos en práctica. Hay que practicarlo. Tenemos que bien tratarnos. Exacto. Tratarnos bien. Porque el trato puede ser buen trato o puede ser mal trato. Uno elige. Yo quiero elegir el buen trato para yo relacionarme con los demás, para yo relacionarme conmigo mismo. Y cuando yo elijo eso, empiezo a mirar los buenos tratos y me doy cuenta claramente también de la ausencia. Y corrijo los malos tratos. Pero es una opción personal que la tengo desde que me levanto hasta que me acuesto y en todos los contextos que me voy moviendo. Por eso es tan importante que se vayan limpiando los contextos, que limpiemos la casa con los maltratos intrafamiliares. Chao. Vamos al colegio, limpiamos los maltratos de los colegios. Chao. Después vamos al trabajo, limpiamos todos los malos tratos. Chao. Nos vamos al ciberbullying, limpiamos todos los maltratos que hay a nivel de redes sociales. Y como sociedad, si vamos limpiando los malos tratos y vamos generando buenos tratos, vamos a aprender a vivir de una manera sin violencia. Exactamente. Si aprendemos de esa manera, yo creo que más adelante ni siquiera van a haber guerras. Oye, Panchito, no vamos a tener necesidad. ¿Yo puedo hablar? Panchito, como para redondear un poquitito el tema que ha sido maravilloso, esta conversa, ¿cierto? De manera cariñosa, como empezamos a comprender esos conceptos que nos pasan y que pasan. La familia es el pilar fundamental de la sociedad, así que no olvidarse a los papás o el adulto responsable del niño, del adolescente, del joven, que no hay que hacerse los sordos, los mudos, ¿cierto? Y los que no vemos. Estar atentos, observar, involucrarse. Los colegios, ¿cierto? También la comunicación mucho más cercana y amigable a los niños de este tema. Y en las oficinas, las empresas, en este momento, los jefes, los que están a cargo, los liderazgos, también es responsabilidad de post-pandemia de qué voy a hacer con mi grupo de trabajadores, que es importante un cambio, porque ahora el grueso de los trabajadores son millennials, generaciones más jóvenes, o los Z, y estas generaciones tienen aquí, puesto ya con la vacuna, recién nacido, el bienestar personal, la búsqueda del bienestar, y ellos son los primeros, ciertos cuestionadores de los maltratos, y los jefes que tienen con la vacuna, que se la pusieron como en el octavo básico, porque generacionalmente la vacuna del maltrato que está aprendiendo, les cuesta unir esas dos miradas. Entonces, un llamado a las empresas, a las oficinas chicas, ojo, tienen que reconstruir un nuevo ambiente laboral desde su propia realidad, pero con esta mirada de cultura del buen trato. Así que es un camino, un desafío muy importante, pero necesario. Oye, y qué interesante la conversación de hoy día, tal como dicen nuestros amigos ahí que nos están... Ricardo. Mauricio, ¿no es cierto? Javier, que ha estado también ahí participando. Como siempre, un gran programa, un tema muy actual. Ricardito, atento a la próxima semana porque estamos programando, tenemos en pauta poder armar efectivamente un programa más de lleno que tiene que ver con este tema de las redes sociales y el bullying, el ciberbullying, como decía Roxana. Muy interesante. A la programación. ¿Ah? Sí, muy interesante, te digo. Además, chiquillas, yo quiero contarles que si bien hemos estado hablando durante todos estos programas con profesionales, estamos en un proceso también de buen trato en donde estamos mejorando y estamos programando también un relanzamiento del Camión de la Esperanza. Ya con una organización. ¡Bravo! Por una imagen nueva que nos va a acompañar en esta nueva forma en que estamos viviendo, ¿no es cierto? Donde también queremos seguir insistiendo en la solidaridad
y en este buen trato a la sociedad que nos podemos hacer de uno u otro lado. Así que yo quiero pedirle ahí a nuestro amigo Pepito que vamos a mostrar un video en donde hemos recabado algunas cosas que nos han llegado, que queremos hacer un pequeño remate, ¿no es cierto?, solidario, para que podamos también complementar todo el trabajo que significa este Camión de la Esperanza. Ahí hay unos cuadros maravillosos que están llegando. ¡Qué linda las pinturas! Mira. Precioso. Sí, que aquellos que quieren, vamos a subirlo después al Facebook del Camión de la Esperanza. Ahí hay una silla de guagua para... Una silla de, oye, el buen trato, mira, la prevención, la seguridad. Hay unos colchones ahí. Esos son de cuna y de niño. Embalados. Embalados. Oye, Panchito, y las personas que quieran comprar un cuadro, comprar el colchón o esa silla de auto, de guagua, concho maravilloso, ¿cómo lo hace? A ver, tenemos el Facebook del Camión de la Esperanza, con ese nombre, Camión de la Esperanza, ¿cierto? Pero también está vamos a colocar también aquí a disposición el programa Todos los Días en Casa y el teléfono que tenemos hasta ahora ya lleno con el tema del camión, que es el más 569-6619-4910, para aquellos que quieran comprar o ofertar algo por alguna de esas maravillosos cuadros, no sé, lo que vimos también ahí, la silla, estos trajes, los colchones, hay unos trajes de karate, ¿son de karate, cierto? Yo no soy muy... De taekwondo. De taekwondo. O por último, taekwondo. Ya. Taekwondo. Oye, y taekwondo. No, ya. Oye, y en este nuevo replanteamiento del Camión de la Esperanza, en donde estamos trabajando ahí, quiero aprovechar un abrazo gigante a todo el equipo del Camión de la Esperanza, a Danielito Román, a la Francisca Suazo, a la Angie, que está también ahí en Huechuraba, a Sergio, al Checho Collao, a Marco, que estuvo de cumpleaños. A Marco, tuvo cumpleaños Marco, no sabía, mira. A la María Angélica, que también va a ser parte de este equipo en la parte ya más operativa como relacionadora pública de este Camión de la Esperanza. Entonces, como ven, lo va a hacer Regio la María Angélica. Estructura que sin duda esto va a ir viento en popa para poder concretar finalmente también esta bodega solidaria, este galpón, donde podamos tener ahí todas las ayudas a la que la gente pueda ir a buscar lo que necesita. Así que maravilloso. Yo creo que hay, de repente, los silencios de algunas cosas son muy positivos porque quiere decir que estamos trabajando para que este nuevo Camión de la Esperanza, vamos a mantener el mismo espíritu, el mismo nombre, por supuesto, pero con una cosa ya ordenada completamente y con todo un funcionamiento y un trabajo que los chiquillos están ahí. Danielito Román, que va a ser la cabeza de este Camión de la Esperanza. El líder, el jefe. El líder. El de Boss. Oye, Panchito, The Big Box, bueno, antes de que se fuera en pausa este camión que se está enchulando, ¿cierto? Se está actualizando para salir con turbo, ¿cierto? A la sociedad, a ayudar y no olvidarnos que somos mejor sociedad ayudando. Recordemos que el camión hace ya 3 semanas se cumplió lo prometido en el programa, se ayudó a lograr las creches, ¿cierto? Se recolectaron alimentos. La directora del hogar, la señora Eliana Collao, ¿cierto?, recibió, estaba muy contenta, mandó las gracias y después también se pudo recolectar algunos materiales o objetos, ¿cierto?, solicitados por esta organización ADRA, que también se fue entregada y hay unas fotos y evidencias por ahí, así que después los vamos a mostrar. Así que misión cumplida en los 2 compromisos que tuvimos, Roxana, del hogar Las Creches. Llevamos alimentos y en ADRA los artículos para guaguitas, para bebés, para lactantes, ¿cierto? También libros, juguetitos, incluso muchas cosas lindas. Y este remate online se reciben ofertas porque necesitamos darle combustible al camión para que salga, ¿cierto? Para que parta, obviamente, para que parta. El 18, porque estamos todos en plan 18, así que aprovechar ahí, niños, del 18, a cuidarse igual, que vayan todos a la misma fonda, fondéate en casa como están diciendo. Eso, sí, fondéate. Autocuidado, pero celebrar en familia, qué mejor
unas fiestas patrias, recuperar las tradiciones, como este programa que estamos haciendo los días sábados, aprovechando pasar el dato. Bienvenido septiembre. Así que atentos también ahí. Lindo, hermoso. Un día. Oye, el viernes, ¿qué tenemos de sorpresa el viernes? A ver, ¿cómo está la Roxana. memoria? Tenemos Roxana. a un turista, a Jean-Claude. Ah, Jean-Claude, Ojo. tenemos nuestro artista de cine. Él nos va a ayudar Ojo, bien Ojo, pestaña y ceja. los ojitos. ojito. Oye, es para que en la Cuidado, casa empiecen que preparen preguntas, para que Es preparen para eso. Preguntitas al doctor. ¿Y el día lunes? ¿Se acuerdan o no? sorpresa. El viernes le cuento. ¿Sorpresa? Sí, pues. Sorpresa. Para que Oigan, sí. chiquillas, Ya, chicos. oye, Chiquillos, ha sido como Pepe, siempre chiquillos. un gusto. Igualmente. ¿Ah? Saluda a todos. Saluda a Ricardo Ahumada. Oye, Ricardo Ahumada tiene que estar en un programa aquí. Tenemos que conocerlo en Lo vivo y en vamos a directo. invitar. Ya, ¿Cierto? Sería lindo. Eso. Ricardo, ahí. excelente. Buena Vamos a hacer idea. la invitación y las gestiones para que Ricardito nos acompañe en algún programa específico. Vamos a conversar con él por teléfono durante el día de mañana, a ver qué podemos sacar ahí con él. ¿Ah? Eso. No se me responda. Ahora, Exacto. ya. Hasta el viernes. Oye, ahí está nuestro amigo, solamente el último mensajito que quiero sacar al aire de nuestro amigo en nuestra cabeza ahí del Camino de Esperanza, Román. No puede escribir mucho porque se lesionó la mano derecha, está fuera de las pistas por unos días, Ya. Mejor, ya. Ánimo, a mejorarse. Vamos a estar toda la buena para Danielito. Danielito, un abrazo grande. Bellita, Susana, Don Pepito. Chao. Chao. Nos vemos el viernes. Chao. Chao, amigo Pepe, Pepito, besito. Cariño a la guagua. A la guagua. Que me ha despertado la guaguita. Hasta el viernes. Chao. Chao, Pepito.